Audioescuelasabática.com. Lección número 13, para el 26 de diciembre de 2020. El cielo, la educación y el eterno aprendizaje. Sábado 19 de diciembre. Para memorizar, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios capítulo 2, verso 9. Un poeta que temía a la muerte se preguntaba cómo alguien podía vivir sin saber con certeza qué amanecer, qué muerte, qué destino le esperaba a la conciencia más allá de la tumba. Creó en su poema lo que dio en llamar el IPMA, el Instituto de Preparación para el Más Allá. No obstante, ¿cómo podríamos prepararnos para el más allá si ni siquiera sabemos lo que pasa con una persona allí? Afortunadamente, la Biblia nos da una visión amplia del tema del cielo, la tierra nueva, la educación y la vida que tendremos durante toda la eternidad. Como hemos visto durante todo el trimestre, el IPMA es aquí y ahora, en esta vida, y toda nuestra educación, independientemente del campo de estudio, debería estar preparándonos para ese más allá. Esta semana veremos lo que nos dice la inspiración sobre la mejor escuela de posgrado, una escuela que dura para siempre y donde estaremos aprendiendo y creciendo a lo largo de toda la eternidad. Audioescuelasabática.com. Domingo 20 de diciembre. El destino de los muertos. En el siglo XVII, el gran científico y filósofo francés Blaise Pascal se dio a reflexionar sobre el estado de la humanidad. Para él había un tema muy claro. Por más tiempo que viviera un ser humano, y en ese entonces no vivían tanto, y por más buena que fuera la vida de esa persona, y la vida no era tan extraordinaria tampoco, tarde o temprano esa persona iba a morir. Por otra parte, para él lo que sucedía después de la muerte era más largo, infinitamente más largo que el corto período de vida aquí, que precedía a la muerte. Por lo tanto, para Pascal, lo más lógico que una persona podía o debía averiguar era qué destino le esperaba a los muertos, y se sorprendió al ver que la gente se ponía nerviosa por cosas como la pérdida del cargo o por algún insulto imaginario contra su honor, pero no prestaba atención a la pregunta de lo que sucedía después de la muerte. Pascal tenía razón, e indudablemente por este motivo la Biblia dedica mucho tiempo a hablar de la promesa para los que han encontrado la salvación en Jesús, la promesa de lo que les espera en el futuro. Escucha los siguientes versículos. ¿Qué esperanza se nos ofrece? Juan capítulo 6, verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Juan capítulo 5, verso 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 16. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna.
Juan capítulo 4, verso 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan capítulo 6, verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Judas 1:21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tito capítulo 3, verso 7. Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La vida eterna tiene mucho sentido en razón de la cruz. A la luz de la cruz, nada tiene sentido salvo la vida eterna, que el Creador de los mundos, el que hizo el universo, Hebreos capítulo 1, verso 2, aquel en quien vivimos y nos movemos y somos, Hechos capítulo 17, verso 28, Dios tuviese que encarnarse como ser humano y morir en esa carne. ¿Para qué? ¿Para que finalmente nos pudramos como un animal muerto en la carretera? Por eso el Nuevo Testamento viene lleno de promesas de vida eterna, porque solo lo eterno garantiza la restitución. 1.000.000 de años, incluso 1.000.000.000 de años aquí, quizá no posean suficientes buenos momentos para compensar los malos. Solo la eternidad puede equilibrar todas las cosas y mucho más, porque lo infinito es más que lo finito y siempre infinitamente. Pascal tenía razón. Nuestro tiempo aquí es muy limitado en contraste con lo que está por venir. Qué tontera es no estar preparados para la eternidad que tenemos por delante. ¿Qué le dirías a alguien que muestra total indiferencia por lo que suceda después de la muerte? ¿Cómo puedes ayudar a esa persona a ver cuán ilógica es realmente esa postura? Audioescuelasabática.com. Lunes 21 de diciembre. Una existencia nueva. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis capítulo 21, verso 4. Cuán diferente de este mundo será nuestra nueva existencia, una existencia en la que ya no habrá muerte, tristeza ni dolor. Un cristiano estaba hablando con un amigo sobre la esperanza del Evangelio, la promesa de la vida eterna a través de Jesucristo. Esta persona respondió negativamente a la idea en general. ¿Vida eterna?, expresó, estremecido. ¡Qué pensamiento tan horrible! Nuestros 70 u 80 años aquí son bastante malos. ¿Quién querría prolongar esto para siempre? Eso sería un infierno. Esta persona tendría razón si no fuera porque no entendió que la promesa de la vida eterna no es una mera continuación de esta vida aquí. Por favor, ¿quién querría eso? Al contrario, como dice el versículo anterior, las cosas viejas pasaron y todas las cosas se habrán vuelto nuevas. ¿Qué nos dicen los siguientes pasajes sobre la nueva existencia prometida? Segunda de Pedro capítulo 3 versos 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir?
esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Apocalipsis capítulo 21 versículos 1 al 6. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada a su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Lo importante para nosotros en todo esto es: ¿qué se necesita para ser parte de esta nueva existencia? ¿Cómo llegamos allí? ¿Cómo podemos estar seguros de que seremos parte de esto? ¿Qué cosas en nuestra vida, si las hay, podrían interponerse en el camino para llegar a ser parte de lo que Dios nos ha prometido a través de Jesús? Audioescuelasabática.com. Martes 22 de diciembre. Entonces conoceremos. El cielo es una escuela, su campo de estudio el universo, su maestro, el ser infinito. En el Edén fue establecida una filial de esa escuela, y una vez consumado el plan de redención, se reanudará la educación en la escuela del Edén. La educación, página 301. Si eres como la mayoría, tienes muchos interrogantes, interrogantes sobre el pecado, el sufrimiento, la enfermedad, la muerte, sobre por qué sucedió esto o aquello o lo otro. También tenemos preguntas sobre el mundo natural y todos sus misterios. Por más que la ciencia haya logrado avances increíbles al ayudarnos a comprender más sobre el mundo y el universo en general, aún queda mucho por hacer. Desde las formas de vida más simples hasta el cielo sobre nuestra cabeza, desde el movimiento de las partículas subatómicas hasta las galaxias en sus órbitas que se encuentran dispersas por el cosmos, nos enfrentamos a una realidad que es mucho más grandiosa y profunda de lo que nuestra mente ahora puede comprender, especialmente con el poco tiempo que tenemos aquí y ahora para estudiar estas cosas por nuestra cuenta. Por otro lado, al tener una eternidad para estudiar, entonces sin duda resolveremos muchos misterios. ¿Qué nos dicen los siguientes versículos sobre lo que aprenderemos una vez que este triste capítulo de pecado, sufrimiento y muerte finalmente haya terminado? Primera de Corintios capítulo 13, verso 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Primera de Corintios capítulo 4, verso 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones,
y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Se nos promete que entenderemos las cosas que, por ahora, permanecen ocultas para nosotros. Qué maravillosa esperanza también que una vez que veamos y comprendamos cosas que ahora parecen tan difíciles, no tendremos más que alabanzas para Dios. La clave para nosotros ahora es mantener la fe, confiar en las promesas de Dios, vivir de acuerdo con la luz que tenemos y perseverar hasta el final. Y lo bueno es que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Filipenses capítulo 4, verso 13. ¿Qué dudas serias pasan sobre tu corazón? ¿Qué cosas te parecen ahora tan incomprensibles? Aprender a confiar en Dios por las cosas que entiendes, ¿de qué manera puede ayudarte con las cosas que, por ahora, no entiendes? Audioescuelasabática.com. Miércoles 23 de diciembre. La escuela en el más allá. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino que las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios capítulo 4 versos 17 y 18. ¿Qué esperanza nos ofrecen estos versículos? ¿Cuáles podrían ser algunas de estas cosas eternas invisibles que estamos esperando, que se nos promete a través de Jesús? Escuchemos Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 y 2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis capítulo 2, verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis capítulo 7, versículos 14 al 17. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Porque éstos están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Más allá de que las promesas que se nos ofrecen en Jesús son reales, que tenemos muchas buenas razones para creer en ellas, el hecho es que la Biblia nos da pistas, vislumbres de lo que nos espera. Sin embargo, una cosa de la que podemos estar seguros es que será extraordinario, porque piensa qué magnífica sería la vida en una existencia sin los estragos del pecado. Todo nuestro dolor, todo nuestro sufrimiento, todas las cosas con las que luchamos aquí provienen del pecado y sus consecuencias. Cristo vino a deshacer todo eso y restaurará la tierra a lo que Dios originalmente había querido que fuera antes de que el pecado entrara. De hecho, será mejor porque en medio de todas estas glorias siempre podremos ver las cicatrices en las manos y los pies de Jesús, el costo de nuestra redención.
¿Qué campo se abrirá allí a nuestro estudio, cuando se descorra el velo que oscurece nuestra vida y nuestros ojos contemplen ese mundo de belleza del cual ahora tenemos apenas vislumbres por medio del microscopio? Cuando contemplemos las glorias de los cielos estudiados ahora por medio del telescopio, cuando, borrada la mancha del pecado, toda la tierra aparezca en la hermosura de Jehová nuestro Dios, allí el estudioso de la ciencia podrá leer los informes de la creación sin hallar señales de la ley del mal. Escuchará la música de las voces de la naturaleza y no descubrirá ninguna nota de llanto ni voz de dolor. En todas las cosas creadas descubrirá una escritura. En el vasto universo contemplará el nombre de Dios escrito en grandes caracteres, y ni la tierra, ni en el mar, ni en el cielo quedará señal del mal. La Educación, página 303. Trata de imaginar cómo será vivir para siempre en un mundo completamente nuevo, sin todo lo que dificulta tanto la vida aquí. ¿Cómo te lo imaginas? ¿Qué cosas esperas especialmente? Audioescuelasabática.com. Jueves 24 de diciembre. El Gran Maestro. Como hemos visto durante todo este trimestre, un aspecto central del ministerio de Cristo aquí, en la tierra, fue ser maestro. Desde el comienzo de su ministerio, ya sea mediante actos o hechos, Jesús estaba constantemente enseñando a sus seguidores verdades acerca de sí mismo, sobre el Padre, sobre la salvación y sobre la esperanza venidera. Ver Mateo capítulo 5 verso 2, Marcos capítulo 4 verso 2, Lucas capítulo 19 verso 47 y Juan capítulo 6 verso 59. De hecho, con solo leer un evangelio, cualquier evangelio, de principio a fin, encontrarás a Jesús enseñando. Y aunque incluso ahora, a través de su palabra, el Señor continúa enseñándonos en el nuevo mundo, esta enseñanza continuará también. Pero imagina cuán diferente será en una existencia libre de pecado y de todas las limitaciones que el pecado nos impone. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Zacarías capítulo 13, verso 6. ¿De qué crees que está hablando este versículo? Y a medida que transcurran los años de la eternidad, traerán consigo revelaciones más ricas y aún más gloriosas respecto de Dios y de Cristo. Así como el conocimiento es progresivo, así también el amor, la reverencia y la dicha irán en aumento. Cuanto más aprendan los hombres acerca de Dios, tanto más admirarán su carácter. A medida que Jesús les descubra la riqueza de la redención y las proezas asombrosas en el gran conflicto con Satanás, los corazones de los redimidos se estremecerán con devoción siempre más ferviente, y con arrebatador gozo tocarán sus arpas de oro, y miriadas y millares de voces se unirán para engrosar el potente coro de alabanza. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está limpio. Una misma pulsación de arrancación. Del ser que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más grande, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en gozo perfecto que Dios
es amor. Conflicto de los siglos, páginas 736 y 737. De todas las verdades increíbles que aprenderemos a través de la eternidad, nada nos cautivará más que el sacrificio de Cristo en nuestro favor. Piensa en cuánta profundidad y riqueza tendrá, que lo estudiaremos por toda la eternidad. Incluso en nuestros días, ¿cómo puedes aprender a apreciar mejor lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz? Audioescuelasabática.com. Viernes 25 de diciembre, para estudiar y meditar. Lee Elena de White en La Educación, la Escuela del Más Allá, páginas 301 a la 309. El conflicto de los siglos, el fin del conflicto, páginas 720 a la 737. El león, al que tanto tememos aquí, se acostará con el cordero. Todo en la tierra nueva será paz y armonía. Los árboles serán derechos y elevados y no tendrán ninguna deformidad. Todo lo que hay de bello en nuestro hogar terrenal tendría que hacernos pensar en el río de cristal y los verdes prados, los árboles cimbreantes y las fuentes vivas, la ciudad resplandeciente y los cantores vestidos de blanco de nuestro hogar celestial. Mundo de hermosura que ningún artista puede representar en el lienzo y que ninguna lengua mortal puede describir. Maranata, el Señor viene, página 366 y 367. El temor de hacer aparecer la futura herencia de los santos demasiado material ha inducido a muchos a espiritualizar esas verdades que nos hacen considerar la tierra como nuestra morada. Cristo aseguró a sus discípulos que iba a preparar mansiones para ellos en la casa del Padre. Los que aceptan las enseñanzas de la palabra de Dios no ignorarán por completo lo que se refiere a la patria celestial. El lenguaje humano es inadecuado para describir la recompensa de los justos. Solo la conocerán quienes la contemplen. Ninguna mente finita puede comprender la gloria del paraíso de Dios. Conflicto de los siglos, página 733. Preguntas para dialogar. 1. Analicen un poco más el argumento de Pascal sobre los que aparentemente no se preocupan por lo que habrá en la eternidad. ¿Por qué crees que la gente asume esta actitud? ¿Por qué tener esa actitud es tan irracional? 2. Expláyense más sobre lo siguiente. ¿Por qué la esperanza de la vida eterna es tan importante para nuestra fe? Sin ella, ¿por qué no tenemos nada en realidad? 3. Piensen en todos los misterios increíbles que existen en el mundo natural, ya sea en biología, geología, astronomía, física, química. En todos los campos, todo resulta ser mucho más complejo de lo que se pensaba originalmente. Los científicos, por ejemplo, ya no hablan de formas de vida simples, porque como resultado, incluso las formas de vida más simples no son tan sencillas, finalmente. Cada nuevo avance, cada nuevo descubrimiento parece abrirnos más interrogantes que necesitamos responder. ¿Cómo nos ayuda todo esto a comprender cuánto aprendemos en la escuela del más allá? www.audioescuelasabática.com presentó Guía de Estudio de la Biblia, Lecciones de la Escuela Sabática para Adultos, trimestre octubre-diciembre de 2020. La educación. Autor, Directores de Colegios Adventistas.
versión en audio presentada por www.audioescuelasabática.com, con la colaboración de Arnaldo González, diseñador web. Lector Raúl Benjamín Bustamante Ibarra.